Un saludo tengan todos los hermanos y amigos que nos siguen por esta vía de las redes. Que la paz de Dios sea con ustedes, es el deseo de nuestro corazón. Es la oración que siempre estamos elevando ante la gracia, el trono de la gracia del Señor, pidiendo que el Señor sea contigo, con tu familia, sea con tu salud, sea con tu negocio, sea con cada parte de tu vida, sea con cada cosa que emprendas en esta vida acá en la tierra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, el Señor te vindique ante los ojos que tengas que ser vindicado para su gloria y para su honra. Como lo prometido es deuda, nosotros habíamos hablado que íbamos a entregar próximamente eh, un tiempo para hablar acerca de cómo conocer a los espirituales, cómo conocer a los espirituales dentro de la iglesia, cómo conocer cuando los que me están juzgando, cuando los que me están analizando son espirituales o no. Pero antes de entrar a este tiempo, yo quisiera que tú activaras la campanita, te pudieras suscribir, pudieras estar compartiendo todos los videos que hemos estado subiendo a este canal, pudieras comentar, pudieras estar hablándonos. Nos gustaría escuchar tus opiniones acerca de este tiempo, acerca de lo que hemos estado compartiendo, cuánto te ha servido de bendición este tiempo que estamos dándote de entrega de palabra de Dios, palabras para alimentar tu alma en medio de tu crisis. Y hazlo para que cuando subamos otro contenido, pues YouTube pueda notificarte que salió otra entrega. Eh, Nosotros lo tenemos que estar, quiero aclarar esto, estamos subiendo esto con un poquito de menos calidad porque acá es un poco más complicado en Cuba subir estos videos en alta resolución. Es un poquito más complicado, estamos trabajando en base a eso para saber de qué manera podemos subirlo, cómo Dios nos puede ayudar para subir esto en mejor calidad. Pero nosotros necesitamos escucharte si te está llegando bien, si creo que hay una opción que lo puedes poner en mayor calidad y un poco que mejora, pero lo estamos subiendo en esta calidad mínima para que puedas subir rápido. A veces me ha demorado hasta 10, 12 horas poder subir y hasta un poquito más uno de estos videos. Y esto significa consumo de datos móviles, esto significa consumo de recursos y créanme que ha sido muy trabajoso. Bueno, solamente queremos decirte eso para que lo tengas en cuenta, no es que lo estamos haciendo a propio intento de faltándote el respeto, entregándote algo que no amerita la pena, ¿no? En cuanto a visión y audio, sino simplemente tenemos ciertas limitaciones, pero aún así, yo creo que Dios está usando este tiempo para bendición. Ya me han llegado algunos comentarios de algunos hermanos que hemos visto, una persona, los otros me han llamado al número de teléfono. No le doy el número del teléfono este que tengo ahora porque es un teléfono prestado, es una línea prestada porque la mía se me perdió, me robaron el teléfono. Pero nada más que ya saque mi línea, pues nosotros estaremos poniendo el número de WhatsApp y todos los demás que tenemos que poner. Y para si usted quiere compartir con nosotros algo en lo personal, si quiere que estemos orando por usted, pues entonces pueda comunicarse con nosotros para nosotros también servirle de bendición en lo personal. Ahora yo quisiera, como les dije a ustedes, que lo prometido es deuda. Eso es un dicho que hay por acá, por Cuba. Yo le había dicho a ustedes que yo quería hablarles a ustedes en esta próxima entrega acerca de cómo conocer a los espirituales. Cómo realmente conocer a los espirituales dentro de la iglesia. Cómo saber si yo estoy siendo juzgado por hombres verdaderamente espirituales y no
carnal. Y vamos a tener en cuenta un verso de la Biblia, un versículo de la Biblia que se encuentra en Gálatas capítulo número 6, verso número 1. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero recuerden que este tiempo tiene que ser lo más estricto posible. Pero quisiera que usted fuera allí a Gálatas capítulo número 6, verso 1. Y dice así la palabra bendita del Señor. La estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deseando que el Señor, nuestro buen Dios, añada bendición a su palabra en nuestros corazones conforme a nuestra necesidad y conforme a su propósito en gloria. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Padre, tu palabra ha sido expuesta, permite que tu bendición llegue hasta cada persona que así lo necesite. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera cosa que quisiera aclarar, ¿no? Una de los grandes conflictos que hoy tenemos en algunas de las congregaciones es a veces la mala interpretación, observación y aplicación de los textos sagrados. No hace falta ser un erudito, no hace falta tener un título de oro, no hace falta tener títulos de másteres y XY como ahora existen. No es que digo que sean malos, pero no hace falta tener esto para poder comprender el mensaje santo y sagrado de las Escrituras. A ver, dice la Biblia que nosotros tenemos a un Espíritu Santo. Yo siempre digo a las personas que el Espíritu Santo tiene dos ministerios en esta tierra. El Espíritu Santo tiene un ministerio para con la iglesia y tiene un ministerio para con las personas del mundo. La Biblia dice que para con el mundo, la Biblia nos enseña que Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y con respecto a la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo, el trabajo, la función del Espíritu Santo, una de las tantas, es guiarnos a toda verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo decía que no hace falta ser un erudito, ahora explico el por qué. Porque muchos cristianos creen que los únicos que tienen esa capacidad o esa autoridad o esa vía de poder hablar de la palabra, de poder entender la palabra, solamente son aquellos que hemos tenido o tenemos algún título, hemos pasado algún seminario, algún curso XY. Te voy a decir algo, a ti que me estás viendo. Lo que necesitas más que un título, más que un seminario, es tener al Espíritu Santo en tu corazón. Porque la misma Biblia dice que Él te guiará a toda verdad. Si ciertamente el pasar un seminario, un curso teológico, XY, te ayuda a conocer, te ayuda en abrir el entendimiento, pero no necesariamente tienes que pasar el curso para que Dios te pueda hablar y que tú puedas entender ciertas verdades que están sencillas en la palabra de Dios, que no hay que ir a raíces etimológicas, es decir, a raíces profundas del significado de esa palabra, sino simplemente y llanamente, como está en las Escrituras, puedes llegar y bendecir tu vida. Como es el caso de este texto que hoy queremos compartir con ustedes. Digo esto porque hay mucha confusión con respecto a cómo proceder ante una situación X con algún hermano que haya que ser procesado por una disciplina, por un fallo, por un pecado, por lo que sea, o para conocer cómo yo puedo conocer, saber cómo yo puedo conocer quiénes son los espirituales
con quién yo me estoy relacionando, porque muchas veces la gente confunde amistad, interés, ¿sabe? El interés confunde el interés con la hermandad, amistad con hermandad. Y no creo que sea así. Nosotros somos hermanos en Cristo porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Porque hay un espíritu que es el que nos ha sellado a todos, porque tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo propósito, tenemos una misma guía para caminar por ella, tenemos una misma brújula que nos guía hacia la presencia del Señor, que es la palabra de Dios hablando figuradamente. Entonces, cuando las personas hacen ciertas diferencias y la gente no entiende que la Biblia establece parámetros, que la Biblia establece pautas para una buena relación fraternal, pues entonces cometemos el gravísimo error, el graso error de ser muy fácilmente dañados por las actitudes de otras personas y las aptitudes de otras personas que supuestamente están dentro de la iglesia, ya sean un líder, ya sean un cristiano normal, común, por así decirlo, entre comillas, de banco, ¿no? Y la realidad es en todo esto, que la Biblia sí nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo usa la palabra y nos guía a toda verdad. Por eso es que en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, según el horario que me estés viendo, y yo quiero que puedas prestar atención a esto sencillo que está en este versículo de la palabra, en este verso de la palabra del Señor. Y la Biblia, en este verso, notemos que lo primero que la Biblia nos señala claramente en este verso es hacia quién está dirigido este mensaje específicamente de este texto. Y dice, hermanos. Cuando dice la Biblia, hermanos, ya está dando por sentado la palabra de Dios, se infiere que no se está refiriendo a las personas del mundo. No se está refiriendo a las personas del mundo. Y si no se refiere a las personas del mundo, quiero que entienda bien esto, si no se refiere a las personas del mundo, se está refiriendo única y netamente a los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los creyentes? Los que realmente somos los que realmente hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que hemos sido redimidos por su sangre, los que hemos sido perdonados por su sangre, los que tenemos un propósito, los que tenemos un enfoque, los que tenemos un estilo de vida, los que tenemos un propósito en este reino, pues a estos es a quienes la Biblia nos está hablando ahora en este específicamente caso, en este específicamente verso de las Escrituras. Y dice, hermanos. A ver, no creo, fíjese, yo soy de las personas que creo que no todo el que está en la iglesia, no todo el que está en una iglesia es hermano. Ahora quizás te sorprende y me digas, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo tú estás diciendo eso? Si todos los que estamos en la iglesia somos cristianos, no. Porque inclusive hay un error, ¿no?, en el mundo que dice que todas las personas del mundo, todos los que están en el mundo y los que somos cristianos, nos llaman, todos somos cristianos. No todos somos cristianos. No todos somos cristianos. El que es cristiano tiene la característica de, como lo dije ahorita, de haber sido redimido por la sangre de Cristo. Está sellado por el poder del Espíritu. Tiene la palabra de Dios en su corazón. Jesucristo es su Señor y su Salvador. Dios el Padre, valga la redundancia, es su Dios, es su Padre celestial. Pero hay una realidad. No todos en el mundo somos cristianos. Y como algunos dicen, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Cuando tú y yo estamos fuera de la condición, cuando estábamos, antes de ser cristianos, estábamos en esa condición de que no éramos creyentes, nosotros éramos criaturas de Dios. Éramos personas que fuimos creadas, fuimos personificadas como Dios quiso personificarnos desde el vientre de nuestra madre. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo,
nosotros pasamos a ser de criaturas a hijos e hijas de Dios. Por eso es que dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos e hijas de Dios. Bendito el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Que es verdad que has pasado un proceso difícil, o lo estás pasando, o te estás adentrando en un proceso difícil. Es verdad. Pero eso no deja. El proceso que tú estás pasando no significa que tú has caído de la condición de hija o de hijo, porque Dios te ama y tú vales para Él. No eres cualquier cosa. ¿Y sabes qué, hermano, amada hermana que estás acá? La Biblia dice, hermanos, si alguno, y ahora escucha esta palabra, esta otra palabra, porque este versículo tiene para sacar muchas cosas ahí. Dice, si alguno. Primera cosa me dice que este texto, esta enseñanza va dirigida específicamente ¿a quiénes? A los hijos e hijas de Dios, a los que somos hermanos en la fe. Y nos está enseñando ya, nos está pautando aquí, que lo que viene detrás es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que viene detrás ahora es algo que tenemos que tener en cuenta para a la hora de juzgar, a la hora de juzgar, a la hora de tratar algún caso. Y la Biblia dice, hermanos, si alguno, cuando la Biblia dice si alguno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que está exceptuando a alguien, está sacando a alguien o los está incluyendo a todos? Para mí, nos está incluyendo a todos, sean líderes o no sean líderes. La condición es ser hijo e hija de Dios. El mensaje específicamente va dirigido hacia los hijos e hijas de Dios, para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, para que conozcamos y sepamos cómo manejar un tema de alguna caída, de alguna situación que pase a algún hermano. Entonces dice, si alguno fuere, es decir, que no excluye a nadie, simplemente está incluyéndonos a todos, seas líder o no seas líder. Si alguno fuere sorprendido, otra palabra clave para mí es si fuere sorprendido. Otra expresión es si fuere sorprendido, la palabra sorprendido. A ver, para mí hay una gran diferencia entre una persona que ha sido sorprendida en un pecado, en una falta, y una persona que ha confesado su falta, que ha confesado su pecado. Yo trato la manera de ponerme siempre en el lugar de la persona, porque la Biblia nos enseña que Cristo nos dio ejemplo a seguir. Ahí estaba la mujer, aquella que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Hay sus líos, sus cosas, ¿no? Con este tema dicen algunos que hay cosas que no están en los originales, pero lo más triste de todo esto es que estos mismos que defienden que hay cosas que no estaban en los originales que están puestos ahora en este pasaje, me sorprende, ¿no? A veces los escucho predicando lo mismo que está en este pasaje. Entonces, es triste porque cuando les conviene, usan que no está en los originales. Y cuando les conviene, usa lo que está en esta misma traducción Reina Valera. Esto es sorprendente. Pero vamos a la cuestión como tal. La Biblia dice que esta mujer fue sorprendida y fue llevada por esta gente frente a Jesús. Ustedes conocen la historia. Jesús estaba allí. Ellos le dijeron, mira, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Que tú dices cómo es la cosa, te lo estoy parafraseando el pasaje. Y el Señor Jesús simplemente les dijo, el que de ustedes no haya cometido, déjeme decirle algo, ellos violaron muchas cosas que ya estaban establecidas en la ley, con llevarla, quien tenía que llevarla era el esposo, el primero en tirar la piedra era el esposo. Pero cosas que pasan cuando la gente se creen los santos, cuando las personas que te juzgan se creen que tienen el derecho, se creen que no han fallado, es cuando más errores cometen, porque
no confían en la justicia de Dios, sino confían en su justicia para hacer la justicia de Dios. Y entonces allí cuando la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. ¿Tú sabes lo que dice trapo de inmundicia? Lo que está diciendo es como trapo de mujer menstruosa. Todos tendremos que comprobar, todos tenemos que entender que para la época del Antiguo Testamento que se escribían estas expresiones bíblicas, no existía la íntima, como se conoce acá en Cuba, o las almohadillas que se conocen en otros países, para que la mujer en el tiempo o en el periodo de la menstruación pues pudiera tener algo, ¿no? Para algo higiénico y demás. ¿Qué es lo que se usaban? Eran trapos. Y la Biblia lo compara como trapo de mujer menstruosa. Es decir, que lo que está, y ustedes saben que en el Antiguo Testamento el tema de la sangre era contaminación. Es decir, fíjese hasta qué punto la Biblia expresa que nuestra justicia, esa justicia que nosotros hacemos creyendo que lo estamos haciendo, le estamos haciendo un favor a Dios, y cuando no lo hacemos en el estilo de Dios, pues la Biblia dice claramente que es trapo de inmundicia. Entonces, la Biblia enseña que Jesús le dijo: el que de ustedes no haya cometido pecado, que lance la primera piedra. Hay gente y muchas personas, ¿no?, usan esta expresión, inclusive gente del mundo, para justificar, escuche bien, justificar continuar haciendo lo mal hecho. Y yo creo que esa no es la intención que Cristo quiso enseñarnos allí. Yo creo que Cristo quería confrontarlo. Algunos teólogos y algunos estudiosos dicen que esto, bueno, la Biblia no lo dice, pero pudiera tenerse en cuenta, ¿no? Que mientras Jesús escribía, lo que Jesús escribía, dicen algunos que era un listado de pecados. Y en ese listado de pecados, lo que estaba sucediendo era que la gente leía, los que fueron a llevar a esta mujer, pudiera pasar. No les digo que sí, porque la Biblia no lo enseña. Le estaba retomando la conciencia a la persona cada vez que una persona leía un pecado, que era lo que estaba practicando. Esto pudiera ser. Pero también creo que pudiera haber sido el mismo Espíritu Santo que también estuviera tocando la conciencia de la gente, porque recuerden que a pesar de que el Espíritu de Dios no estaba en las personas hasta que después vino Cristo, hasta después de Cristo, porque déjeme decirle algo, la única persona que tuvo el Espíritu Santo permanentemente fue Cristo antes del día del Pentecostés, porque después de eso era intermitente. Entonces, eso es otra cosa que quizás en algún momento hablemos, pero la clave está en que estas personas fueron yéndose, estas personas fueron dejando a esta mujer sola y a Jesús, hasta que Jesús le pregunta a esta mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Los que te acusaban, ¿dónde están? Y la mujer le respondió y le dijo: Señor, se fueron. En otras palabras, te lo estoy parafraseando, no están aquí. Yo me imagino a esa mujer sorprendida. Ella sabía lo que le tocaba. Ella sabía que le tocaba la muerte. Yo me imagino a esa mujer pensando, esa mujer que estaba pensando, martirizándose, ¿dónde sería dónde ella sentiría la primera piedra? ¿Dónde la sentiría? ¿En qué parte de su cuerpo? ¿La cabeza? ¿En un ojo? ¿En el pecho? ¿Dónde la sentiría? Porque evidentemente la ley decía que tenía que morir apedreada. Para sorpresa de esta mujer, como para mí sorpresa tuya y bendición tuya y mía y de todos los hijos de Dios, aleluya, Dios no nos paga conforme a como la justicia de los hombres se quieren imponer. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios del perdón. Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas en tu vida. Si ciertamente has caído, si ciertamente has errado como esta mujer, simplemente lo único que tú y yo tenemos que hacer es volvernos a la presencia. Y de allí saldrán, de la presencia de Dios saldrán tiempos de refrigerio para tu vida y para mi vida. Quizás estás pasando una lucha, quizás te quieres levantar y es una lucha constante que estás teniendo porque crees que no lo vas a poder lograr. Sí lo puedes hacer. En el nombre de Jesús lo puedes hacer. Levántate en su nombre. Esfuérzate y sé valiente cada día un poquito. Cada día un poquito, cada día un poquito. Y vas a darte cuenta que vas a ir saliendo hasta que te sientas finalmente
perdonada, libre, perdonado, libre por la presencia del Señor que está influenciando tu vida. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a aquella mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Me maravilla cómo los cristianos que debieran tener el mismo ejemplo de Cristo, de no condenar. Hoy, esos cristianos, pues en esa justicia que se atribuyen, que están haciendo para Dios, como dice la Biblia que en los últimos tiempos pasaría, pues toman el lugar de Dios y juzgan, porque no es malo juzgar, no es malo hacer un juicio, siempre que lo hagas con misericordia, siempre que lo hagas en verdad, siempre que lo hagas poniéndote en el lugar de la persona que tú estás juzgando. ¿Sabe qué hizo Cristo? Cristo se puso en nuestro lugar. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. Fue Jesús. Entonces Jesús nos dio ejemplo a seguir. Si tú y yo no aprendemos a ser espirituales, porque es allí donde vamos, hacia donde vamos, ¿cómo tú puedes conocer a los espirituales si con la persona que tú andas es una persona espiritual? Porque a veces la gente confunde de que es espiritual porque habla siempre la Biblia. Cuidado, cuidado, el diablo sabe Biblia. Sí, la conoce. De hecho, no fue a Cristo también que le fue con la Biblia. Mírenlo en la tentación de Cristo y usted se va a dar cuenta. Por eso es que la Biblia dice examinar los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, hay una realidad. La Biblia nos enseña que nosotros como creyentes tenemos que tener un estilo a la hora de hacer un juicio, porque sí lo podemos hacer siempre y cuando lo hagamos en el estilo correcto. Y esto es tremendo. Una de las cosas que me ha ayudado a mí en mi vida pastoral y en mi vida cristiana de líder antes de ser pastor, incluso después para juzgar un caso entre mi familia o lo que sea, es ponerme en el lugar de la persona. Y hermano, mire, ponerse en el lugar de la persona no es que usted enajene su mente de tu realidad para ponerte en la realidad de otra persona, no. Tú sigues con tu mente consciente, simplemente tú vas a estar examinando, haciendo una lectura de cada acontecimiento, de cada cosa que aconteció en la vida de otra persona que lo llevó a tomar tal decisión. Solamente así, únicamente así, bajo la dirección y auspicio del Espíritu Santo, nosotros podremos hacer un juicio verdadero, un juicio equilibrado de una situación con algún hermano. Yo les decía a ustedes que hay una gran diferencia entre confesar el pecado y ser sorprendido. Una persona que es sorprendida en pecado puede pasar por dos cosas. Una, porque lo estabas haciendo conscientemente y te sorprendieron. O dos, lo estabas haciendo inconscientemente y fuiste sorprendido porque alguien te dio la información de que lo estabas haciendo mal. Entonces, en cualquiera de los casos, Dios quiere que tú y yo tengamos en cuenta que hay un único método para nosotros hacer ese tipo de juicio y es que seamos espirituales. Esto lo vamos a ver ahorita ahí. Ahora, una persona que es sorprendida en pecado, como han pasado, es una persona, como le digo a ustedes, dice la palabra, valga la redundancia, es sorprendida, escogida en el pecado. Y cuando tú lo haces por premeditación, tú lo premeditas, eres sorprendido. Por supuesto, hay un nivel de premeditación en tu mente que te lleva a tomar acciones, te lleva a hacer cosas para seguir deleitándote en el pecado y eres sorprendido. Yo creo que cuando la Biblia habla de ser sorprendido, porque yo creo que ya Dios mueve a personas y dice, mira, hay esta situación. Ahora, cuando tú confiesas el pecado, es cuando tú te acercas a alguien y tú le dices, mira, yo pasé. Y cuando digo acercarte a alguien, créeme que también tiene que ver con que hables con Dios. Que hables con Dios. Pero en este caso específicamente, está hablando de la parte humana. Es sorprendido por los humanos. Eres sorprendido por los humanos. Cuando una persona te confiesa,
su pecado, te confiesa su error, te confiesa que ha cometido, que ha errado en la vida, pues entonces el trato debe ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque la persona confiesa, la persona reconoce, la persona va a buscar ayuda. Pero ¿qué cuando los que supuestamente deben ayudarle reciben su confesión como te ha pasado, que quizás ahora mismo estás diciendo es lo mismo que me pasó? ¿Qué cuando esa persona que confiesa, que busca un apoyo, es traicionada? Es decir, lo que confesó, lejos de tenerse en cuenta su actitud, se toma en cuenta una serie de cosas que, como digo, ¿no? Es la justicia de los hombres. Es el aquel de que ya no más esto, ya tú no puedes hacer esto, ya tú tienes que dejar tal cosa. A mí me maravilla, mire lo que les voy a decir, me maravilla cómo en la vida cristiana hay personas que no entienden esta realidad. Y cada cosa que hacen es para mal, porque se enfocan o se meten en un estilo de vida religioso de preceptos y de conceptos alejados de la esencia clara de la palabra de Dios. Si ciertamente la Biblia habla de reprensiones en público y demás, la Biblia también habla de los contextos en que se hicieron público esas reprensiones. Yo creo que una persona puede estar errada en actitudes, en acciones que haya tomado, pero también creo que una persona, para juzgar a una persona, debe tenérsele en cuenta su trayectoria. Aunque para muchos, yo he escuchado mucho decir que el pecado ciega, que el pecado convierte a una persona en un monstruo. Mira. A veces no es tanto el pecado como las actitudes que otros han tomado con el pecador, contra el pecador. Porque qué difícil es cuando tú te enteras que tú confiesas algo a alguien y después tú te enteras por detrás del telón que ya esto que tú confesaste, que tú le dijiste a alguien buscando ese apoyo, fíjense que estoy hablando de la diferencia entre ser sorprendido y confesar, ya se filtró, ya alguien que supuestamente tú le habías hablado, que pensaste que era una persona íntegra, ya lo divulgaron. Porque muchas personas piensan que la integridad tiene que ver con la parte económica. No. La integridad tiene que ver con todo en la vida de un cristiano. Hasta para guardar un secreto. Cuando alguien te dice algo a ti en lo personal, tú tienes que alzar la mano al cielo y darle gracias a Dios. Porque esa persona, ese creyente, te ha tenido por digno, te ha tenido por una persona digna de que escuches su confesión. Pero tú sabes cómo se siente esa persona cuando se entera que tú divulgaste su confesión. Ponte en su lugar. Ponte en su lugar y piensa cómo te sentirías tú si te lo hubieran hecho a ti. Por eso que en las entregas anteriores te había comentado que una de las cosas que tienes que cuidar mucho es el corazón. Porque una de las cosas que el diablo usa en un proceso así es que el corazón se engrosa por la traición. Y hermano, míreme, eso no tiene otra explicación. Eso se llama traición. Eso no es como algunos dicen cuando alguien te confiesa un pecado, ¿no? Algunos dicen que ellos no pueden guardar pecado. Eso es encubrir en pecado. Y la Biblia dice que el que encubre pecado no prospera. Perdón, no te hagas el espiritual, no te hagas la espiritual. No te vayas a los extremos, que estás cometiendo un gravísimo error. Fíjate que la Biblia dice aquí cómo tú tienes que proceder. Cómo yo tengo que proceder ante una situación como esta. Quizás ahora mismo tú estás pensando, wow, le voy a mandar este video a fulano. Le voy a mandar este video a fulana para que aprenda. Mírame, no cojas este video para restregarle a la cara a la gente nada. Si lo usas, sea para bendición de otra persona. Porque evidentemente en todas estas cosas pasa lo mismo. A ver, cuando hay un pastor que está siendo objeto de tijera, como decimos acá en Cuba, cuando decimos de tijera es decir que está en la mesa, que le están picando, que lo están criticando, todo lo que haga ese pastor o ese creyente va a ser objeto de crítica, va a ser objeto de análisis por aquellos que se creen que están
en la condición súper santa de juzgar un caso. No sé si te pasa lo mismo en tu país, pero la realidad es esta. Y te voy a ser sincero, si ves este video con esa intención de buscar, de hurgar y de estar pensando, está refiriéndose a fulano, está refiriéndose a mengano, está hablando de mí, está hablando de fulano, perdiste. Yo simplemente estoy hablando de cosas que suceden y que la Biblia nos enseña que no debiera suceder. Y que están sucediendo, y no solamente en Cuba, en todas partes del mundo están sucediendo esto. Cuando he conversado con pastores y cristianos de otros países, me cuentan sus historias de cómo han sido objeto de un mal proceder en una situación que tuvieron. Me duele, me entristece, porque me duele y me entristece porque pienso, digo, caballeros, si la Biblia es clara, la Biblia nos enseña cómo tenemos que proceder. Lo que sucede es que a veces la religión ha calado mucho nuestras conciencias, mucho nuestros entendimientos. Y entonces algunos, donde la Biblia guarda silencio, algunos quieren hablar y entonces ahí es donde entran las cosas de, bueno, la Biblia no habla de esto, pero nosotros podemos hacer esto, para que esto evite que pase esto. Y es donde comienza el error. A ver, nosotros manejamos un concepto que escuchamos hace mucho tiempo en el seminario, donde lo pasamos, o en uno de los seminarios que pasamos, y que decía que estaba lo bíblico, lo parabíblico, y estaba lo diabólico, ¿sabes? Lo satánico. El problema grave para la iglesia de hoy no está en lo bíblico, porque lo que es bíblico, está allí. ¿Dónde es que se nos cuela el diablo? No en lo satánico, porque si conocemos lo bíblico, conocemos qué cosa es lo satánico. ¿Dónde está el problema y dónde radica el problema? Que se hacen las justicias que debiéramos hacerla en el nombre del Señor, se convierte en trapo de inmundicia. Justamente se convierten en lo parabíblico. Es decir, la Biblia no dice nada, pero esto que estamos tomando en cuenta, quizás en un grupo, quizás en una congregación, nosotros estamos de acuerdo, cuando están de acuerdo, no sé cómo lo gobiernan en tu iglesia. Mucha gente levanta el brazo por una propuesta que a veces no es ni bíblica, a veces no es ni lo totalmente y suficientemente santa para tú decir, espérate, esto hay que hacerle un pare aquí. Porque el hecho de que la Biblia no hable cómo tratar algún asunto, la Biblia sí, porque si no dijéramos que Dios fue imperfecto. Si yo tuviera que pensar así, yo diría, Dios fue imperfecto en la información que nos dejó a nosotros, para guiarnos. Yo creo que la Biblia tiene el contenido para todo. Y lo que no te hable claramente, hay pautas que te pueden llevar a una correcta interpretación. ¿Por qué? Porque han ocurrido cosas semejantes en la Biblia, parecidas, de las cuales podemos sacar las enseñanzas. Entonces, mire cómo es este problema. Entonces ahora la gente comienza, quizás pueden estar comentando, pueden estar diciendo, mandando este mensaje, diciendo, wow, mira, no pierdas tu tiempo. Te voy a decir algo que lo he repetido en otras entregas, incluso por audio, porque antes de todo esto estuvimos predicando por audio y por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Yo no pierdo mi tiempo en dedicarme a criticar. Mírame, he aprendido, incluso recientemente he aprendido, una vez más lo he ratificado, que ponerme a criticar, ponerme a hacer vejación de los errores de otros que han cometido conmigo o con otras personas, primero le estoy haciendo a la pinchita, como dicen aquí en Cuba, el trabajito se lo estoy haciendo al diablo. Segundo, estoy perdiendo mi enfoque. Tercero, estoy cayendo en murmuración, estoy cayendo en pecado. Y amados hermanos y hermanas que me estás escuchando, amigo que estás acá, lo menos que nosotros tenemos que hacer es caer en eso. Si hay una de las cosas que te he dicho, es que guardes tu corazón. Sé que es difícil cuando te han hecho cosas. Sí, yo te entiendo, yo he pasado por allí. Yo llevo más de 30 años de creyente y sé que es muy difícil tener tantos años sin tener heridas, sin tener marcas en el cuerpo, en el corazón. Pero te voy a decir, las marcas, las heridas son curadas por el Señor y las marcas quedan como muestra de una cicatriz de que pasaste una batalla.
que cada vez que la mires, tú digas, espérate, yo pasé por esto. Y cuando tú veas a alguien que está atravesando algo parecido, tú decirle, ven acá, mira, siéntate aquí, voy a conversar contigo. Yo pasé por esa calle. Mira, yo sé lo que se siente allí. Yo sé cómo se siente uno despreciado. Yo sé cómo se siente uno alejado. ¿Qué se siente uno cuando te dan la espalda? Yo lo sé. Pero mira, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para bendecir tu vida. Cuenta con mi oración. Cuenta con mi intercesión delante de Dios. Cuando tú te encuentras, amado hermano y amada hermana, con una persona que te dice estas cosas, aún en medio de tu dolor, de tu crisis, tú te sientes apoyado. Y yo sé qué es lo que se siente cuando te dan la espalda. No me lo digas, yo lo sé. Y sé cómo Satanás puede usar estas cosas para agrietar el corazón. Por eso, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Para que cuando puedas hablar o puedas predicar, simplemente uses la experiencia que pasaste o uses una alusión a esa experiencia, pero con un corazón llano. Para que entonces Dios te pueda usar esa experiencia, ese testimonio tuyo para bendición de otras personas. ¿Sabes? Lo difícil en todo esto es hacer justicia, conforme al corazón de Dios. Porque cuando se tiene 4 conocimientos, 4 versículos en la Biblia, y se tiene 4 títulos, y se tiene, el ser humano tiende por naturaleza, escuche, y eso es pecado, tiende por naturaleza a creerse Dios. Esa intención de creerse Dios, aunque algunos no lo quieran reconocer, o alguna persona no lo quiera reconocer, esa tendencia de creerse Dios viene desde el Edén. Acuérdense que cuando Satanás tentó a Eva, le dijo que porque tú serás como él. Esa expresión, tú serás como Dios. Y esa tendencia en el ser humano, hermanos, oiga lo que le estoy diciendo. Usted, pastor, que me está viendo. Sí, usted que me está viendo. Usted, líder, que está ahora quizás sentado viendo este video para juzgar y para comentar o para interpretar algo que no estoy enseñando. La intención con la que lo estoy enseñando. Mire a usted tiene esa intención. La única diferencia es que si usted busca a Dios, si usted se mete bajo la cobertura del Espíritu, si yo me meto bajo la cobertura del Espíritu, ese monstruo, ese león que tenemos por dentro, está subyugado. Esto la Biblia le llama el viejo hombre. Y fíjese que la Biblia dice que está viciado. No se descuide. Mire, usted que está mirándome, no se descuide. Porque una de las cosas que dice la Biblia aquí en este versículo es considerándote a ti mismo. Vamos a llegar allá. Y la Biblia lo que está diciendo, recuerda que tú tienes una vieja naturaleza. Recuerda, en otras palabras, tú que estás juzgando y estás haciendo lo mismo, porque esa es la otra. Estás juzgando y estás haciendo lo mismo. La Biblia lo que está diciéndonos es lo siguiente. Recuerda que tienes una naturaleza vieja, caída en pecado. Tienes una tendencia que no has caído, que estás perdonado, que estás cubierto por la gracia, porque estás buscándome. Pero en cuanto te descuides, cae. Entonces, yo quisiera que entendieras este mensaje con una mente abierta, porque lo que quiero es bendecir tu vida. A través de los dolores, de las experiencias que he pasado, de las experiencias que he escuchado de otros que han pasado, porque créanme que esto es así. Dice la Biblia que este gran tesoro está en vasos de barro. Todo el mundo pasa un proceso. Y mira lo que dice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la diferencia entre ser sorprendido y confesar es muy diferente, hermano, es muy distante. Y a veces los que confesamos somos tratados de una manera vil, como si fuéramos sorprendidos, como si fuéramos los peores delincuentes, como si fuéramos las peores personas, como si no hubiéramos tenido una historia con Dios. Y simplemente se nos juzga por ese acto. Claro está, todo ser humano que está pasando por un proceso difícil, pues reacciona ante lo que tú te enteras, que te dijiste, que se filtró, que aquel dijo, que tú no dijiste. Y ya cuando llegó a la séptima persona, lo que tú dijiste, ya viene con pedazos muy sumados. Ya vienen con pedazos que tú no dijiste, que alguien interpretó, que dijo, que aquel no dijo, que tú dijiste, que el vecino dijo. Mire cómo se forma todo, y detrás de eso está el diablo. Usted sabe cuántas veces se juzga mal, y que en el tiempo la gente reconoce que juzgaron mal, pero estos mismos de arriba, estos mismos que te juzgaron, no son capaces de reconocer y sentarse contigo y decirte, perdóname, lo hicimos mal.
No, y ahí es allí donde se conocen los espirituales. Escúchame, es allí donde se conocen los espirituales. Cuando el espiritual reconoce, cuando el espiritual reconoce que hizo lo malo, lo incorrecto, pero no eso. Si tiene que sentarse con personas porque le habló mal de esta otra persona o hizo una interpretación incorrecta de los acontecimientos que sucedieron en la vida de esta otra persona que cayó y habló mal, y no tiene por qué, es decir, dudan entonces en sentarse y decir a la persona, mira, yo te hablé de fulano, yo te hablé de mengana, te dije que esto era así, perdóname, yo lo hice equivocadamente. No fue así, no lo hacen. ¿Tú sabes por qué no lo hacen? Porque ese león está dentro, esa naturaleza del orgullo está dentro. No quieren reconocer por la posición o por lo que sea que se equivocaron. Entonces, es ahí donde dice la Biblia, de la misma manera en que tú miras, serás medido. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Por eso es que quizás en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, madrugada, donde en el horario que me estés viendo, quizás tú hayas sido uno de estas personas que juzgó en algún momento mal y ahora estás en este proceso de ser juzgado. Y estás sufriendo en carne propia quizás lo que pasó otra persona por la manera en que tú le juzgaste. Mira, aprende la lección. Aprende la lección. Aprendamos toda la lección y sigamos los preceptos, los conceptos, los estilos, las pautas que la Biblia ha establecido para hacer un juicio. Hagámoslo. No juzguemos desde la postura de yo no voy a caer. Nunca juzguemos desde la postura de que lo que yo estoy haciendo nadie lo va a saber. Porque créeme, hay uno en los cielos que lo sabe. Y eso es suficiente. Porque Él es juez justo. Es el Dios del propósito, es el Dios del llamado. Y lo que más me gusta en todo esto a mí es que aun cuando las personas caen, fíjese si es tremendo, que la iglesia le da la espalda a las personas y cuando las personas intentan levantarse, lo único que reciben de la misma congregación y de los mismos que supuestamente eran sus amigos, lo que sea, es crítica. Mi pregunta es la siguiente. Si te arrepentiste, ¿por qué te condenan? Si te reconciliaste con Dios, ¿por qué te condenan? Y lo que debieran estar es contentos, alegres, de que no te fuiste para el mundo, de que no te perdiste, de que estás en una congregación. Ok, no estás en la misma, buscaste otra congregación para alimentarte. Y simplemente cuando la gente se entera dice, mira quién llegó. ¿Viste quién llegó? No sé si en tu país pasa, pero aquí en Cuba es muy común. Esa expresión aquí en Cuba es muy común. Tú sabes quién vino. Tú sabes quién entró a la iglesia. Caballero, qué falta de respeto. No tiene vergüenza. Todas esas cosas pasan. Y esas cosas pasan sobre tu mente. Llegan a tu... Incluso algunos se allegan. Son atrevidos. Algunos llegan a decirte, mira, tú aquí no puedes entrar. Como un pastor que conocí, que lo sacaron totalmente de su obra. Le prohibieron entrar a las iglesias de su obra. Porque eso estaba dentro de su reglamento. Oh, un reglamento hecho por los hombres. Un reglamento hecho por los hombres que no tuvieron en cuenta que la Biblia dice, la Biblia habla acerca del perdón, de las oportunidades, de la misericordia. Yo veo un Dios de gracia. Escuche, yo estoy diciendo esto y yo no estoy diciendo a ustedes que hay que estar pecando deliberadamente. Cuidado, no malinterpreten. Yo estoy diciendo que en nuestra naturaleza podemos fallar, podemos errar en nuestras decisiones. Pero la oportunidad de levantarnos está allí. Hay textos bíblicos. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, lavarnos de toda maldad. Hay muchos pecados. Digo, hay muchos pasajes que hablan de la reconciliación. Yo no entiendo por qué hoy las congregaciones, los concilios, pues toman decisiones que obvian estas realidades, estos principios. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de pecar deliberadamente, porque también la Biblia habla, hay de los que pecan deliberadamente. Estoy hablando de aquellos que con corazón sincero confiesan, hablan a sus compañeros buscando apoyo y que no son tratados de la misma manera. Estoy hablando de aquellos que fueron sorprendidos y aunque fueran sorprendidos, no son tratados de la misma manera. ¿Tú sabes qué me llama la atención? Es que la vida del hombre, la vida del ser humano está llena de constantes injusticias. Mira,
Yo he sido testigo en mi vida de muchas acciones donde veo que a unas personas se tratan de una manera en un juicio y a otras se tratan de otra manera. Me sorprende que los que están juzgando supuestamente son los espirituales, los que están preparados, ¿no? Para juzgar, como dice la Biblia, ¿no? ¿Acaso no hay espirituales? Porque fíjese que la Biblia establece quiénes son los que tienen que juzgar. Ninguna persona que está carnal, que es carnal, debe estar juzgando. Debe juzgar. Porque siempre va a salir su carnalidad. Y eso se nota. Pero me sorprende cómo hay esas diferencias, ¿no? Y yo te voy a decir algo. Si tú has sido víctima de esas diferencias, que sabes que conoces de casos que juzgaron de una manera y a ti te juzgaron de otra más severa, no dejes que tu corazón se llene de amargura. Bendito el Señor. Mira, no dejes que tu corazón se engrose. ¿Sabes por qué? Porque una vez que el diablo logre hacer eso, una vez que el diablo logre engrosar tu corazón con amargura, la palabra de Dios se va a hacer infructuosa en tu vida. Te vas a convertir en una persona agria, ácida. Toda persona que roce contigo no va a recibir la bendición de Dios. Lo único que va a recibir es tu veneno. Va a recibir lo que está en tu corazón. Por eso es que hoy, a raíz de toda mi experiencia, a raíz de todo lo que yo he escuchado de otras experiencias, como les dije, que vamos a pasar personas por acá para entrevistarlas y para que nos cuente su testimonio y nos diga cómo lograron salir, cómo Dios trató con ellos, para ver si es lo que Dios está tratando, de la manera en que Dios está tratando contigo. Es tremendo, ¿no? Porque tenemos que salir adelante y no podemos dejar que el corazón se engrose, a pesar de que sabemos que juzgaron mal o juzgaron justamente, porque puede pasar las dos cosas. No dejes que el corazón se engrose. Ve a la presencia. Ve a la presencia para que de la presencia de Dios salgan tiempos de refrigerio para tu vida. Tiempo de restauración para ti y tu familia. Bendito es Señor. Y nota esto, hermano, dice que fuere sorprendido. Ya hablamos acerca de esto. Dice, en alguna falta, no dice que falta. No dice que es pecado. Ahora cualquiera puede decir, bueno, habla de falta, falta no es pecado. Eso te lo dejo de tarea. Dice en alguna falta, porque fíjate que si la cosa es seria, que quien tiene que juzgar, esos son los espirituales. Y ahora entramos allí. Dice, vosotros. ¿Por qué usa la palabra vosotros? Porque comienza diciendo el texto, hermanos. Entonces se está refiriendo a la gente de la iglesia, a los redimidos por la sangre de Cristo. Y ahora le está diciendo, ustedes, esos hermanos, ustedes que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que sois, porque lo que se supone, lo que se infiere es que los que dirigen o los que están dentro de la iglesia deben ser y tienen que ser espirituales. Les voy a decir algo. El hecho de que seamos espirituales no significa que nosotros no podamos cometer errores, que no podamos pecar. No significa eso. Ser espiritual para mí significa que tú estás siendo auspiciado, tus emociones, tus sensaciones, todo tu ser está siendo dirigido, rectorado por el poder del Espíritu Santo. Pero hay una naturaleza caída en pecado. Si hay un descuido, si ya no como antes, empiezan a salir ciertas señales que hacen que aun cuando el peso de lo espiritual está en ti, porque hay más cosas espirituales, pero hay destellos que salen. Y entonces, si hay destellos que salen y eres sorprendido en uno de esos destellos y eres juzgado por gente que no son carnales, te acabaron la vida. ¿Qué es lo que quizás estás sintiendo? Que no fuiste bien tratado, que tu caso no fue bien juzgado, tu caso no fue bien valorado, tus actitudes simplemente fueron interpretadas como las más incorrectas, como las más demenciales, hablando espiritualmente, y como dicen en Cuba, te dieron el hacha. Aleluya. Mira, no importa que te hayan dado el hacha, hay alguien allá arriba que no te dio el hacha. No importa que se paren en una reunión de líderes, una reunión de pastores, de congregación y hablan, digan una carta y digan todo lo que quieran decir. No importa que te borren
de un listado, de un concilio, de una asamblea. No importa que te borren de ese libro. De donde debes preocuparte que nunca te borren es del libro de la vida. Y para que eso suceda, tienes que estar constantemente buscando la presencia. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Y aunque el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Dios te está sosteniendo a pesar de que hayas fallado, a pesar de Dios te está sosteniendo. No importa que te borren de los libros de los humanos. No importa que el diablo quiera intentar con hombres que se presten para servicio de él, borrar tu historia. En el cielo se está contando tu historia. Y en el cielo dice la Biblia que un día se va a abrir los libros y se encontrará allí todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Tú sabes, tú y yo tenemos un abogado, a Jesucristo. Aleluya. Por tanto, anímate en esta hora. Anímate. No sigas sentado donde estás. No sigas lamentándote en la cama donde estás. No sigas en ese trabajo que te buscaste para resolver tu situación escapando a tu depresión. Vuélvete a Dios. Vuélvete al propósito, porque Dios no se ha olvidado de ti. Reconcíliate con Dios, con su gracia, con su voluntad, y deja a la gente y busca al Dios del propósito. No importa que te hayan juzgado mal. Sigue enfocado en Dios. Y mira, dice la Biblia, vosotros que sois espirituales. Entonces ya me doy cuenta que en la iglesia, los que buscamos, tenemos que tener este sumo cuidado. Necesitamos ser espirituales. Porque si no, el juicio que vamos a emitir, los procedimientos que vamos a usar, va a ser desde manipulación y toda una serie de cosas que a Dios no le agrada. Y eso será trapo de inmundicia delante de la presencia de Jehová. Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, ahora escuchan, restaurarle. ¿Tú sabes cómo yo conozco quiénes son los líderes espirituales? ¿Tú sabes cómo yo conozco quiénes son los hermanos espirituales? Yo los conozco cuando están frente a una situación que tienen que juzgar. Es allí donde yo los conozco. Yo me quedo mirándolos así. Porque es cuando sale el león que tienen dentro, por la posición que tienen. Entonces, es cuando sale el hecho de que quiero hacer justicia, quiero hacerme notar, quiero hacer que la gente note que yo sí soy un hombre justo. ¿Sabe qué dice Dios? Trapo de inmundicia. Porque el espiritual tiene la característica de ponerse en el lugar de la persona. El espiritual, cuando está frente a un carnal, trata la manera de entender por qué es carnal. Y si es el caso de que es una persona que ha tenido un historial de dirección de Dios, de testimonio de Dios y demás, trata la manera, aunque tenga una actitud carnal o varias actitudes carnal, de ser paciente. Porque es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Entre otros frutos que están. Y entonces cuando está juzgando, simplemente está parada frente a la persona y sabe cuándo callar y sabe cuándo decir, espera, ahora no vamos a tratar el tema. Esto hay que dejarlo descansar. Simplemente vamos a orar. Es la persona que sabe cómo tratar una situación. No es la persona que intenta hacer justicia por sus propios medios, haciendo uso de las cosas que acontecieron. Porque te voy a decir algo. También dice la Biblia que los injustos no heredan el reino de los cielos. Y cuando tú juzgas a alguien y tú no tienes en cuenta su historial, eso se llama injusticia. Eso se llama injusticia. Entonces, fíjate, si tenemos que ser espirituales por obligación para estar dirigiendo al pueblo de Dios, para poder tener la capacidad dirigida por Dios para ponernos en el lugar de la persona. Cristo nos dio ejemplo a seguir. Es Cristo que nos dio ejemplo a seguir. Por tanto, te digo esto porque si has llegado a esas conclusiones o has cometido esos errores, te digo en esta hora, puedes recomenzar, puedes reenfocarte nuevamente en Dios y hacerlo mejor. Hazlo mejor, porque al final Dios te puso en ese lugar. Al final, Dios halló algo en ti que te pusieron en ese lugar para que hagas justicia. No es para que no hagas justicia, es para que hagas justicia, pero no conforme a tus métodos, sino conforme a los métodos de Dios.
A lo mejor tú eres de los que has sufrido las carnalidades de otros que se dicen ser espirituales. A ti te digo, no te detengas. A ti te digo, párate en el nombre del Señor. No te detengas en eso. No estés como el perro que se está lamiendo las heridas. No. Levántate. Sana y levántate. Levántate. Sube la cuesta. Llorando, pero sube la cuesta. No pares. No te desenfoques. Porque Dios es el Dios de todos. Dice vosotros que sois espirituales, restaurarle. La palabra clave, una de las palabras clave aquí es restaurar. Yo creo que el espiritual restaura, no destruye. El espiritual es la persona que considera, no que descubre información. El verdadero espiritual es la persona que sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar, sabe cuándo orar, sabe cuándo dar el consejo, sabe cuándo tirar el brazo por arriba. El verdadero espiritual sabe cuándo sentarse y tomarse un café con alguien. El verdadero espiritual sabe cuándo hay que llamar. El verdadero espiritual sabe cuándo hay que hacer lo que hay que hacer. Porque es un espiritual, no porque es un título que tú recibes en un seminario. No es un título que tú, no. Eres espiritual porque tienes al Espíritu. Porque el Espíritu te da la sabiduría para tratar esos casos. Aleluya. Entonces, no te detengas. Párate en el nombre. Si eres de los que has cometido ese error, simplemente reconcíliate con Dios. Simplemente que esto te sirva para reflexionar y decir, no lo voy a volver a hacer. No puedo volver a caer en esto. Aleluya. Y mira, finalmente dice, considerándote a ti mismo. Porque un carnal, fíjate, un carnal usa herramientas para juzgar, herramientas que por supuesto tiene a su poder para juzgar a otros, pero comete el gravísimo error de no darse cuenta que él también tiene una naturaleza caída en pecado, que él también vive en una naturaleza caída en pecado. Y el texto nos inspira, el Espíritu Santo nos inspira a través del apóstol Pablo y nos dice, cuando estés haciendo esto, considérate a ti mismo. Como diciendo, recuerda que tú también has fallado, recuerda que tú también has sido perdonado, discúlpenme, recuerda que tú también has sido perdonado por Dios para que no seas inmisericordia cuando vayas a juzgar, para que no te llenes de fanfarronerías y de arrogancias y de prepotencia delante de la gente aparentando ser el hombre espiritual, ser el hombre justo. Recuerda que tienes una naturaleza caída en pecado. Eso es lo que la Biblia nos está exhortando, diciendo, considerándote, fíjate que dice la Biblia, a ti mismo. Esa consideración no tiene que hacértela a nadie. Esa la tienes que hacer tú, que vas a juzgar a otro. Considérate a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran si hubieras sido tú el que estuvieras en ese caso? ¿Qué si la persona que estás juzgando te ha rogado, te ha suplicado por algún punto? ¿Qué? Y tú lo expones en público. ¿Crees que eres espiritual? ¿Crees que cumpliste el propósito de Dios? Perdóname. La Biblia enseña cómo es que hay que hacerlo. La Biblia enseña cómo hay que hacerlo. Y la realidad es que hoy, desgraciadamente, no se está haciendo esto. Yo conocí un caso hace algún tiempo, una hermana de nuestra congregación que es descendiente de judíos, de hebreos. Ella me contó el caso de su papá. Ella es una persona descendiente de familia sacerdotal, pastoral. Y me llamó mucho la atención el testimonio que ella me dio. No doy su nombre por un asunto de ética en las redes sociales para que no conozcan el nombre, ¿no?, de la persona. Pero esta persona me comentaba que su papá había sido pastor por muchos años, muchos años. Y que hubo un momento en que su papá dejó el pastorado, ¿sabe? No, ella nunca supo nada hasta casi 25, 30 años después. No sé si fue su hermana o fue su papá, no sé quién fue el que le había comentado qué era lo que había pasado. ¿Sabe qué pasó? Pasó que su papá había caído con una mujer y había sido sorprendido. Sus directivos, sus superiores fueron a verle, trataron el caso, escuche bien lo que les voy a decir, trataron el caso de tal manera silente,
que la familia, su hija, se enteró 25 o 30 años después de lo sucedido y porque alguien de su familia se lo dijo. Y la iglesia nunca supo ese proceso. Solamente la persona que lo sorprendió y la... Mira cuánta sabiduría de Dios en este asunto. No fue un asunto de que el hermano tenía un estilo de vida de mujeres como ha habido en otros casos, ¿no? De pastores que suelta una y coge otra. No, esta fue una situación que se dio. La Biblia sabemos que lo condena, la Biblia condena eso. Pero yo me refiero, lo que quiero referirme del testimonio, es al método que usaron sus directivos, sus líderes. Fueron sabios, preservaron la iglesia, preservaron el testimonio del evangelio en ese lugar, preservaron a esa familia y permitieron que al cabo de los años este hombre de Dios, este valeroso hombre de Dios, pues se reinsertara en el proyecto divino desde otra perspectiva y siguió siendo un instrumento de justicia en las manos de Dios. Que es verdad que la afrenta no es borrada. La Biblia lo dice, las consecuencias vienen, pero Dios es el Dios que te ayuda a lidiar con las consecuencias. Alguien me decía, y ya con esto estoy cerrando, un pastor que conocí, me decía que sus grandes conflictos, sus grandes sufrimientos, no fueron con la gente de la iglesia, no fueron con la gente del mundo que lo conocían en el barrio donde él estuvo por muchos años ministrando, llegó a levantar el templo, tremendas cosas. Sus grandes conflictos, sus grandes sufrimientos, las grandes espadas, las grandes flechas, las grandes heridas, él las recibió, ¿tú sabes dónde? A través de la gente de su iglesia, a través de la gente de su obra. Qué triste, qué difícil. Pero te digo algo, si ese es tu caso, mira todo lo que te estoy hablando. Hay otros que aquí en este país lo han pasado. Créeme, no eres el único. No eres la única. Levántate. Levántate en el nombre del Señor. Hay oportunidad en Dios. Hay oportunidad en Dios. Dice la Biblia finalmente, considerándote a ti mismo. Fíjate lo que dice Dios. No sea que siendo tentado, incurra. Hermano, el espiritual es una persona que teme. Teme a la hora de hacer un juicio. El espiritual tiene una característica y es que es dirigido por la gracia de Dios y es consciente de su naturaleza y es consciente de la naturaleza de la otra persona que él va a juzgar. Y trata la manera de ponerse en su lugar. Y aun cuando tenga las actitudes más carnales o más dementes de la historia, es una persona que juzga con paciencia, con sabiduría, con amor, que es otro fruto del Espíritu Santo. Wow. Con benignidad, con dominio propio. Esas son las características de un hombre espiritual, de una mujer espiritual. Si has caído en manos de una persona que ha juzgado tu caso con otras características que no sean estas las que te he mencionado y las que faltan por mencionar en la Biblia, evidentemente caíste en las manos de un carnal. Y créeme que el carnal tiene una característica que es premeditador del mal. El carnal se alimenta de comentarios, no depende del espíritu. La característica del carnal para poder hacer lo que quiere hacer es que crea el ambiente, se alimenta de fuentes no fiables, Se alimenta para hacer su argumento, para hacer su juicio. Cuidado hijo, cuidado hija. Si realmente pasaste por este proceso y caíste en manos de una persona así, mira, perdónalo. Haz como Cristo. Di como Cristo, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Perdónalo. Ten misericordia de ellos. Ámalos. Y sé libre. Mira, sé libre. Porque si guardas algo en el corazón contra ellos, tú sabes lo que pasa. Que la palabra de Dios se hace infructuosa en tu vida. El proceso tuyo se alarga para que Dios te levante. Si logras descubrir lo que Dios te está diciendo a través de nosotros, sabes de este mensaje, y es que es una necesidad. Tú necesitas ser libre. Te voy a decir esto para terminar. Hay personas que en tu vida no vale la pena volverlas a tener. No con esto te estoy diciendo que los deseches. Porque yo le digo a las personas que yo puedo llevarme bien con todo el mundo. Yo para llevarme bien contigo, yo no tengo que estar todos los días en tu casa.
ni todos los días besándote, ni todos los días abrazándote. Yo simplemente tengo que ser íntegro y fiel a la amistad y a la hermandad que yo te he demostrado. Es simplemente eso. Es verdad que uno tiene ciertas relaciones más con uno que con otro. Eso hasta en la Biblia está. Cristo, míralo, Cristo con los discípulos, había ciertos discípulos que no todo el mundo estaba con Cristo todo el tiempo. Habían ciertos discípulos que eran del círculo íntimo de Cristo. Pero hay una realidad, hay gente que no vale la pena tenerlos en tu vida. Mírame, no vale la pena tenerlos en tu vida. Ellos tienen sus errores como tú tienes los tuyos. Pero hay cosas que necesitas hacer un par en tu vida con ciertas personas. No vale la pena ni llamarle, no vale la pena cuando tú veas que te están llamando, ni abrirle el teléfono, porque sabes que te dañan. No vale la pena ni abrirle la puerta de la casa. Necesitan agua, necesitan lo que necesite, y tú lo tienes como buen creyente. Como hombre espiritual, entrégale, ayúdale, levántale, suple lo que necesita, pero hasta allí. ¿Sabes por qué? Porque, como te digo, en asuntos de fe, no te involucres con gente así. No te involucres con gente así. Dios te bendiga en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, en esta madrugada. Gracias por haberme elegido en este tiempo, todo este tiempo que has dedicado de tu trabajo para escucharme. Comparte este video, da like, activa la campanita de notificación, comenta, quiero escucharte, quiero leerte. Recuerda, lo vuelvo a repetir, si es para crítica, no te voy a responder. La puedes poner, no te voy a responder. Yo no pierdo mi tiempo en eso. Yo quiero solamente decirte que te amamos en el Señor aún sin conocerte, que te queremos, que estamos orando por ti, por tu familia, que estamos pidiéndole a Dios que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga y prospere tu vida en todas las cosas. Una vez más se despide de este tiempo tu hermano, tu amigo, José Luis Martínez, para servirte a ti y a tu familia. Recuerda, da like, suscríbete al canal para que YouTube rápidamente te notifique cuando estemos subiendo un nuevo material. Que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.